Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Dios los bendiga mucho en esta noche. Esperamos, como siempre, que se encuentren muy bien, ¿verdad? Esperamos de todo nuestro corazón que a lo largo de esta semana, hasta el día de hoy, el Señor les haya estado bendiciendo. Y bueno, pues muy bienvenidos en esta noche a esta enseñanza bíblica. Es más que una reflexión bíblica, es una enseñanza bíblica en la cual hoy vamos a estar hablando acerca de la posesión demoníaca. Mire, el asunto de la posesión demoníaca en muchos lugares no es algo tratado, ¿verdad? No es tratado, es algo que está dentro de las Sagradas Escrituras, es algo que es parte de la realidad espiritual de este mundo, ¿verdad? La Biblia dice, no sé si usted lo sepa, pero la Biblia dice que cuando Satanás fue arrojado de los cielos, él se trajo a la tercera parte de la población celestial, dice que arrastró el dragón con su cola a la tercera parte de la población celestial, y verdaderamente demonios hay muchos. La Biblia dice que la población celestial es de millones de millones. Entonces estamos hablando de una realidad espiritual, de algo que no es visible, ¿verdad? No es palpable a simple vista, ¿verdad? Pero algo que es tangible, que se puede comprobar, que se puede manifestar inclusive en la vida de la gente. Y es una realidad, es algo real, es algo verdadero, es algo espiritual, pero es algo real, es algo verdadero. Y bueno, en este día vamos a estar hablando acerca de eso, acerca de la posesión demoníaca. Y bueno, decía yo, muy bienvenidos. Yo soy el pastor Gustavo Méndez. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos aquí en esta noche transmitiendo desde la ciudad de Fortín de las Flores, en el estado de Veracruz, en México. Reciban un cordial saludo a todos nuestros amados amigos y hermanos en Cristo. Y como siempre lo hemos dicho, esperamos que esta reflexión, esta enseñanza bíblica, nos sea a todos de mucha bendición y edificación. Y bueno, en esta noche quiero iniciar con una cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, o el Evangelio de Marcos, como usted quiera llamarlo, en el capítulo 1, el versículo 21 al 27. Dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y escucha el versículo 23. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjese qué tremenda situación. Estaba este hombre ahí, y esto es lo tremendo. Lo tremendo es que estaba en medio de la sinagoga, en medio de un contexto religioso, ¿verdad? Y en medio de ese contexto religioso, esa persona, más bien el espíritu maligno, el demonio, estaba poseyendo, estaba dentro, oculto, inmerso en el hombre, ¿verdad? Y de momento se manifiesta a través de la boca, ¿verdad? A través de las palabras, los actos de este hombre. Dice: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad, les da incluso órdenes a los espíritus malignos y lo obedecen. Y en este día, precisamente, como decía yo, vamos a estar hablando acerca de la posesión demoníaca. Como decía yo, esto es algo que es una realidad espiritual, que en algunas congregaciones, hay congregaciones donde abusan acerca de estos temas, ¿verdad? Para todo, en todos lados ven endemoniados, en todos lados ven al diablo, pero hay movimientos denominacionales que casi no tocan el tema. Son más de asuntos doctrinales, teológicos, pero no de palpar de las cosas, de tocar las cosas espirituales, las realidades espirituales, porque así como hay un cielo, también hay un infierno, ¿verdad? Así como existe el reino de Dios, también existe el reino de las tinieblas. Así como Dios es real, también el diablo es real, su séquito, ¿verdad? Su ejército de demonios es algo real. Y la Biblia nos enseña que este mundo, ¿verdad? Este mundo y la gente de que pertenece al mundo, la gente que no pertenece a Cristo, que no pertenece al cuerpo de Cristo, a la iglesia, están a merced del diablo, ¿verdad? No todo el mundo en el mundo está poseído. Hay gente que en un grado mayor o menor pueden tener algún tipo de posesión, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a estar hablando más amplio acerca de esto. Como decía yo, ¿verdad? Es algo real, eso es algo, verdadero.
Y bueno, vamos a hablar de la posesión demoníaca. ¿Qué es la posesión demoníaca? La posesión demoníaca se dice que es la ocupación del cuerpo y la mente de una persona por un espíritu maligno, o sea, por un demonio, un ángel caído. Los espíritus malignos y los ángeles caídos son exactamente lo mismo. Hay gente por ahí dice que los espíritus inmundos y los ángeles caídos no son lo mismo. Y esto en base a algunas deducciones teológicas antibíblicas que hay por ahí, ¿verdad? Dicen que los espíritus malignos son aquellos espíritus descarnados que mencionan, ¿verdad? Algunos que creen en la teología o la teoría de Génesis punto cero, así se le conoce, ¿verdad? De la raza preadámica, esos espíritus descarnados, ¿verdad? Son los que dicen que vienen y poseen a los cuerpos de las personas, pero eso no es bíblico, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Acuérdense que lo que no está en la palabra de Dios no está avalado por la palabra de Dios, no es bíblico, no es de Dios, no es real ni es verdadero, son solamente mitos y fantasías. Y bueno, la posesión demoníaca, vuelvo a repetir, es la ocupación del cuerpo y la mente de una persona por un espíritu maligno y es descrito por diversas culturas y religiones como la influencia directa del enemigo o del diablo. Y escuche, esto es importante saber, ¿verdad? La posesión demoníaca puede ser explícita o de forma tácita, o sea, de forma silenciosa. Explícita cuando a una persona se le manifiesta un demonio, ¿verdad? Y empieza a hablar, como así como la película del exorcista, o como las veces que hemos visto, hemos tenido encuentros con gente que está endemoniada, que abiertamente el espíritu maligno empieza a hablar a través de la persona, haciendo uso de su cuerpo, de su habla, ¿verdad? De sus ademanes, y se manifiesta el espíritu maligno, ¿verdad? Tomando el control de la persona, o bien puede ser de una forma silenciosa, la persona puede estar endemoniada y no manifestarlo así de una forma grotesca y circense como lo hacen los demonios a veces, ¿verdad? Sino puede estar poseída y se manifiesta a través de ciertos comportamientos, actitudes o actividades sobrenaturales que se manifiestan en la vida de la persona, ¿verdad? Los síntomas principales de una posesión demoníaca son los cambios de personalidad cuando se manifiesta abiertamente, ¿verdad? Empieza a hablar, o bien cambios de personalidad donde el demonio no se manifiesta abiertamente, el espíritu maligno, pero así hay algunos cambios en su personalidad que dice uno, bueno, ¿qué le pasa? ¿No? De momento estaba muy bien, de momento se puso violento, o como que entró en un trance, ¿verdad? Como que se le fue el avión, ¿verdad? También a través de la fuerza sobrehumana, la xenoglosia, o sea que es hablar en lenguas desconocidas, lenguas que no son aprendidas, ¿verdad? Es muy parecido al don de lenguas, la aversión a objetos sagrados y en algunos casos levitación y otras cosas. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle acerca de cuáles son los síntomas principales que nos dicen que una persona puede estar poseída, ¿verdad? Y bueno, desde la perspectiva teológica, en una forma de acción extraordinaria, la posesión, la forma de acción extraordinaria de un espíritu maligno, donde toma, como acabo de mencionar, el control del cuerpo y la mente de la persona, y esta puede ser inducida a actuar en contra de su voluntad y en contra de la voluntad de Dios, obviamente, ¿verdad? Y esto es algo muy, muy importante porque siempre los demonios nunca van a llevar a la persona a actuar a favor de la voluntad de Dios. O sea, nunca van a motivar a la gente que haga cosas que son buenas, que son santas, sino los van a conducir, ¿verdad? Cuando están poseídos y no se manifiesta de forma expresa, ¿verdad? Manifiesta así, circense, o sea, de hacer un circo, un teatro ahí, los van a impulsar a tomar acciones o decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, incluso conducirlos a la muerte, conducirlos al suicidio, autolesionarse, al suicidio. Yo he sabido de casos de gente que tenía pensamientos de suicidio e incluso llegó a atentar contra su vida. Y en algún momento dado, cuando los empezaron ahí a tratar con ellos, recuerdo que hace tiempo me contaron, una persona muy cercana a mí, que hubo una persona que se quería suicidar, lo citaron en la oficina de la iglesia, ¿verdad? Los líderes de la iglesia empezaron a platicar con él, que por qué le pasaba, qué sentía, por qué se quería suicidar, estaba triste. De momento se manifestó un demonio, y esto no me estoy sacando esto de la manga, como se dice,
Porque la misma Biblia dice que llega en una ocasión, ¿verdad? En una ocasión un hombre a buscar al Señor Jesús, que le llevaba un hijo que estaba poseído, que estaba endemoniado, ¿verdad? Que tenía un trastorno mental, estaba poseído, estaba endemoniado. Y dice, algunas veces el de espíritu maligno lo quiere matar, lo echa al fuego, o lo echa al agua, ¿verdad? Lo avienta al agua para matarlo, ¿verdad? Entonces esto es una realidad, los espíritus malignos, otra de las cosas que hacen es tratar de acabar con la vida de la gente. De hecho, cuando una persona está poseída por un espíritu maligno, esto va a deteriorar su vida personal, su vida social, su vida psicológica, su mente, su corazón, su cuerpo, a través de algunas cosas que vamos a estar hablando ahorita, ¿verdad? Y bueno, brevemente a modo de comentario, quisiera hablar acerca de algunos síntomas principales que indican la posible posesión demoníaca de una persona. Por ejemplo, hay algo que se le conoce como sansonismo, que es una fuerza excesiva. No sé si usted ha escuchado, es que hay gente que dice, es que fulano tiene una fuerza endemoniada, ¿verdad? Hay gente que cuando está poseída puede tomar una fuerza impresionante, una fuerza bruta. De hecho, hay casos en los cuales los endemoniados, hay gente, escuche esto es importante, lo voy a comentar al final, pero hay gente que ha querido liberar un endemoniado cuando no está preparado espiritualmente como Dios dice en su palabra que debes de estar. Y esto voy a hablar al final, voy a explicar cómo es que se puede liberar a una persona y quiénes son los que pueden hacerlo, quién es el que puede hacerlo y quiénes son los que pueden hacerlo. Pero un endemoniado, una persona endemoniada toma una fuerza descomunal, una fuerza excesiva, ¿verdad? Una fuerza física excesiva, y esto se le conoce como sansonismo. También otra síntoma es la xenoglosia, que es la capacidad de hablar idiomas desconocidos que la persona no tiene, no ha tenido ¿cómo se llama? No ha tenido la oportunidad de aprenderlos, sino que los aprende y los empieza a hablar así, ¿verdad? Es parecido al don de lenguas. También otro síntoma principal que indica una posible posesión demoníaca, ¿verdad? Son trastornos de salud que no tienen una causa aparente, ¿verdad? Hay gente que se enferma, bueno, por ejemplo, la epilepsia está, clínicamente se dice que es producto de trastorno cerebral, ¿verdad? Y sí, puede ser que sí, ¿verdad? Pero en la Biblia, la mayoría de los endemoniados era gente que padecía epilepsia. ¿Por qué? Porque el espíritu maligno tomaba control de su mente y los trastornaba y empezaba a tener ataques epilépticos. Epilepsia, también tumores, se sabe de casos de cuando la gente ha estado endemoniada les producen tumores, infecciones incurables, o sea, infecciones que no se pueden curar, con ningún tratamiento se puede componer, problemas en su organismo, ¿verdad? En los órganos sin una causa aparente, ¿verdad? Que están enfermos y que pueden ser los riñones, el hígado, los ojos, ¿verdad? Los pulmones, el corazón tienen problemas, ¿verdad? Y les hacen estudios los médicos y dicen es que no encuentro una causa, ¿verdad? Y a veces la gente por necesidad, por la desesperación, gente que no, obviamente no conoce de Dios, no conoce del Señor ni de la palabra, pues han ido con brujos o van con brujos para que los sanen, ¿verdad? Y efectivamente, porque el diablo también puede ejercer o puede producir sanidades, pero sanidades diabólicas. Eso, al fin y al cabo, ¿verdad? Dice alguien, pues al fin y al cabo es una salida sí, pero la factura que te va a pasar va a ser peor, ¿verdad? Tu estado posterior va a ser peor, ¿verdad? Enfermedades en los órganos, el organismo sin causa aparente, ¿verdad? Ceguera, mudez, sordera, autolesiones y otras cosas, ¿verdad? Que vamos a estar hablando. También un síntoma, ¿verdad? Que indica que la persona muy probablemente esté endemoniada o está, en este caso de lo que voy a hablar, sí es muy probable que esté endemoniado, es casi 100% seguro, es cuando la persona tiene la habilidad de compartir información de la que no hay manera natural de conocer. O sea, hay gente que se dice, es que yo tengo un don de clarividencia, por ejemplo, tengo un don en el cual yo puedo predecir las cosas, puedo saber lo que va a pasar, por ejemplo, está la adivinación, ¿verdad? La adivinación, cuando una persona tiene ese don de que puede adivinar las cosas, es que dice, es que es un don natural, verdaderamente no es un don que haya recibido, sino es
por causa de la presencia de un espíritu inmundo que es el que le muestra o le revela las cosas. El reino de las tinieblas hace cosas muy parecidas a las que hace el Espíritu Santo en los creyentes, en los cristianos, como la revelación, ¿verdad? Como los dones espirituales, el don de lenguas y algunas otras cosas. La adivinación, la clarividencia, las revelaciones del más allá, ¿verdad? La clariaudiencia. ¿Qué es la clariaudiencia? Escuchar. Hay gente que escucha que alguien le está hablando y le está diciendo las cosas y le dice, mira, el dinero que perdiste, ¿verdad? La joya que perdió fulano de tal está en tal cajón, está en tal lugar, y van y lo escuchan y lo encuentran ahí, ¿verdad? Percepción extrasensorial, ¿verdad? Son formas de o habilidades de compartir, de conocer información de la cual de una forma natural no se puede conocer, sino a través de un medio sobrenatural. Cuando eso ocurre o sucede en la vida de una persona, obviamente que no es cristiana, que no ha sido salva del pecado ni ha nacido de nuevo, entonces lo más probable, el 99.9%, o si no es que el 100%, es que la persona está poseída por un espíritu maligno que es el que le da estas capacidades sobrenaturales para conocer cosas que no se pueden conocer de forma natural, como a través de comentarios de persona a persona, ¿verdad? O a través de una investigación. También la versión religiosa, reacciones violentas ante objetos sagrados, ataques físicos, ¿verdad? Como convulsiones, ceguera, sordera, autolesiones, ataques sexuales nocturnos. Hay algo que se le conoce como los incubos y como los sucubos, ¿verdad? Son demonios sexuales, supuestamente un demonio masculino o demonio femenino, que al fin y al cabo los demonios no tienen género ni tienen sexo, simplemente son demonios, son espíritus malignos. Pero hay gente que la atacan en la noche, ¿verdad? Que la atacan a través de ataques sexuales nocturnos en los cuales se dice que tienen relaciones sexuales con ellos, ¿verdad? También entre los ataques físicos por un espíritu maligno son agresiones físicas contra sí mismos, ¿verdad? Autolesiones o agresiones físicas contra personas, animales o objetos, ¿verdad? De momento la gente se pone como loca, ¿verdad? Y empieza a agredir a la gente, empieza a pegarle, a golpear animales, inclusive a matar gente, ¿verdad? Muchos de los asesinos seriales, esos asesinos que usted ve luego en la televisión, muchos de ellos estaban endemoniados, estaban poseídos por algún espíritu maligno, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que haya balaceras, haya tiroteos en las escuelas, ¿verdad? En los centros comerciales. Y mucha de esa gente dice que escuchaba una voz que le decía, ve, agarra el arma y vete a tal lugar y mata a la gente, dispárales a la persona y después suicídate tú, ¿verdad? Y muchos de ellos eran participantes de cultos satánicos o eran afectos a escuchar música satánica, ¿verdad? Participar del satanismo, de algunas otras actividades del ocultismo, ¿verdad? Ataques físicos, indiferencia por el pudor, o sea, una inmoralidad extrema, como por ejemplo la ninfomanía, la promiscuidad sexual extrema, ¿verdad? O sea, una persona fornicaria que fornica y fornica y fornica y fornica y fornica, no puede detenerse, ¿verdad? Lo más probable es que esté poseído por un espíritu maligno. No estoy hablando de la mala maña, del mal hábito, ¿verdad? Del hábito pecaminoso, de la inmoralidad sexual, ¿verdad? La fornicación, del adulterio, sino una promiscuidad extrema, ¿verdad? Como la ninfomanía, que es una necesidad de tener relaciones sexuales de manera insaciable, perversiones sexuales de todo tipo, sadismo, bestialismo, ¿verdad? Y algunas otras que son aversiones verdaderamente, que dice uno, ¿cómo es probable que la persona llegue a ese grado, a ese extremo de perversión? Y es precisamente una indiferencia por el pudor que lo lleva a caer en una inmoralidad sexual extrema. Otro de los síntomas que indican que una persona puede estar poseída o está poseída definitivamente es la levitación. No sé si usted ha escuchado de la levitación. Esto es cuando la gente se levanta del piso, ¿verdad? Dicen, es que la persona se levantó por sí misma del piso. No, no es cierto, es un demonio el que te levanta. Los demonios pueden levantar objetos, pueden levantar cosas, pueden levantar personas, ¿verdad? Hay algo que se le conoce también como bilocación. ¿Qué es la bilocación? Es estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay gente que dice, yo estaba aquí y de momento me encontré o me vi que estaba yo en Arabia o que estaba yo en tal parte, ¿verdad? Estaba yo hablando con fulano, con perengano. Inclusive se llegan a aparecer en otros lugares al mismo tiempo y eso se le conoce como bilocación y esa es
la muestra de que una persona está siendo poseída o usada por un demonio, ¿verdad? La estigmatización, que la estigmatización es cuando a la gente le salen marcas y de las marcas, ¿verdad? De su pura sangre, ¿verdad? Ya sea de la frente, de las manos, de los pies, ¿verdad? De los ojos. Y esto se le conoce como estigmatización. Y esa es la muestra, la muestra palpable, tangible de que una persona está endemoniada, está poseída por un demonio. También otro de los síntomas de que manifiestan que una persona está endemoniada, que muy probablemente está endemoniada, son los comportamientos anormales, como por ejemplo la violencia extrema, un pánico extremo, ¿verdad? Que de momento hay gente que se pone, no hablo de que te espantas por algo, ¿verdad? De que dices, es que hay una culebra, ¿no? Dentro de mi casa, ¿no? Sino que de momento tiene un ataque de pánico, un ataque de terror, ¿verdad? Y sienten que alguien los espanta, ¿verdad? O bien una ira repentina, depresión extrema, ¿verdad? Esto va de la mano también con los trastornos mentales como por ejemplo, escuche, yo sé que hay trastornos cerebrales que producen un deterioro mental, pero la mayoría de los trastornos mentales, y está avalado en la Biblia, usted puede leerlo en los evangelios, usted nunca lo ha leído, la mayoría de los lunáticos o de los locos con los cuales que el Señor Jesucristo liberó, te padecían un trastorno mental. Todos ellos estaban poseídos por demonios que la mente se las destruían, ¿verdad? Les destruía la mente, la razón, la conciencia, el entendimiento. Y entre esos comportamientos normales están los trastornos mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, la demencia, la paranoia, la histeria o psicosis, la homosexualidad, ¿verdad? La homosexualidad, aunque se dice en la actualidad, ¿verdad? Falacias. Se dice que hay un gen gay con el cual pueden hacer la gente, eso no es cierto, nunca se ha comprobado. La verdad de las cosas es que la homosexualidad es un trastorno mental que se le conoce como disforia de género en la actualidad o trastorno de identidad sexual, ¿verdad? Es un trastorno mental, trastornos de identidad, trastornos de comportamiento alimentario, depresión inusitada, personalidades múltiples. Hay gente que tiene personalidades múltiples, ¿verdad? Que en la persona de momento sale una personalidad y luego sale otra personalidad y se va a esa y viene otra. Esa es la muestra de que una persona está endemoniada. Trastornos de identidad disociativo, ¿verdad? Que se pierden, de momento como que se van, ¿verdad? Como que se van y vienen, ¿verdad? Como que se disocian, como que de momento es una persona y al rato otra, es parecido a la personalidad múltiple, ¿verdad? También comportamiento o una interacción social anormal, ¿verdad? Escuche, la interacción social anormal se refiere a dificultades persistentes para iniciar, mantener o responder a relaciones e intercambios sociales de manera adecuada a la edad y contexto. Hay gente que puedes, y no estoy hablando de la ideología de género, ¿verdad? Con el cual te identificas. Tú puedes ser un hombre de 50 años y identificarte como una niña de 10 que también puede ser un trastorno mental, ¿verdad? No es tanto eso, porque esa gente puede estar fingiendo, pero si hay gente que verdaderamente pueden tener 20, 30, 40, 50 años y se sienten que son niños, se comportan como niños, tienen un comportamiento que no es acorde a su edad, ¿verdad? Entonces ahí se ve que la persona está mal de su mente, al estar mal de su mente, lo más probable es que sea por causa de un demonio, de una posesión demoníaca, ¿verdad? Esta interacción social anormal está caracterizada por deficiencias en la comunicación no verbal, empatía limitada, acercamientos inapropiados y falta de reciprocidad socioemocional. Uno de ellos es el famoso autismo. Yo sé que la ciencia dice que es producto, que no han encontrado todavía bien de qué viene el autismo, ¿verdad? Pero que es probablemente puede ser un trastorno en la corteza cerebral, un trastorno a nivel celular, etcétera, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que el autismo es como la epilepsia, es como la demencia, y lo más probable es que sea por causa de un espíritu maligno. Fobia social y trastornos de apego. También hay gente, escuche,
Hay gente que tiene una inteligencia extraordinaria. Y mire, la inteligencia, hay un nivel para medir, ¿verdad? Medir coeficiente intelectual se llama. Hay gente que tiene un coeficiente intelectual muy alto, pero las personas que tienen una posesión demoníaca manifiestan un tipo de inteligencia extrema, pero generalmente para lo malo, para hacer cosas malas, para el pecado, para la maldad, para la perversidad, ¿verdad? Para el sadismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la inteligencia extrema en el contexto de una supuesta posesión demoníaca se refiere a la manifestación de conocimientos, capacidades cognitivas y habilidades lingüísticas que la persona poseída no poseía previamente y que parecen ser superiores a sus capacidades naturales. ¿Sí? O sea, no era una persona muy inteligente, muy docta, porque hay gente que desde niños, desde chiquitos, ¿verdad? De los 8, 9, 10 años, ya cursaron la preparatoria y a los 12 años están cursando una carrera. Ya para los 15 ya son maestros, son doctores, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que hay una inteligencia extrema producto de una posición demoníaca que se refiere a la manifestación de conocimientos, capacidades cognitivas y habilidades lingüísticas que la persona poseída no tenía previamente y que parecen ser superiores a sus capacidades y talentos naturales. ¿Sí? Esto es en cuanto a los síntomas. Ahora bien, escuche, la posesión demoníaca es algo real, es algo verdadero. Así como el aire existe, ¿verdad? No lo podemos ver, pero ahí está. Porque usted puede decir, bueno, pues como la gente que dice, yo es que yo no creo en Dios, ¿por qué no crees en Dios? Porque no lo puedo ver. Ah, bueno, entonces, ¿tú crees en el aire? No, pues sí, claro, sí creo en el aire. Lo dicen los libros, ¿verdad? Los libros en la escuela, ¿verdad? Los libros de ciencia. Bueno, entonces, ¿cómo, si no lo puedes ver, entonces, ¿cómo crees en él? ¿Cómo crees en el que existe el aire, ¿verdad? O le dicen, no crees en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo puedes ver. Ok, entonces, ¿tú crees en la corriente? Sí, claro que sí, ahí está. La corriente lo dice ¿cómo se llama? Los libros, ¿verdad? Y pues si tocas un cable, sientes la corriente, aunque no la veas. Pues de igual manera, tanto el aire como la corriente, de igual manera, la influencia demoníaca en la vida de las personas es algo posible, es algo real, que verdaderamente es algo que no, mucha gente quiere evitar estos temas, porque dicen, es que a mí me da mucho miedo esto. Y hablo de gente cristiana, teólogos, ¿verdad? Que quieren evitar estos temas porque les da miedo, porque no tienen suficiente conocimiento teológico, ¿verdad? O la autoridad espiritual para lidiar con estos asuntos. Y dicen, no, en la iglesia no voy a tratar el asunto de la posesión demoníaca, ¿qué tal si se manifiesta ahí algún enchamucado y qué hago con él, ¿verdad? Pero bueno, mire. Se dice que las causas probables de la posesión demoníaca desde el punto de vista teológico y tradicional cristiano se asocian comúnmente con la apertura de puertas espirituales, o sea, con actividades a través de las cuales, o a través de prácticas esotéricas, ocultismo, idolatría, pactos satánicos y otras cosas como maleficios, ¿verdad? La persona puede quedar endemoniada, puede caer bajo el dominio de los demonios. Escuche, la Biblia dice que el mundo, ¿verdad? La gente que está en el mundo, la gente que no pertenece a Cristo, que no está todavía en el reino de Dios a través de la fe en Cristo, la Biblia dice que está bajo la influencia del maligno. Pero una cosa es estar bajo la influencia del diablo, ¿verdad? A través de las tentaciones, a través del mundo, la cultura del mundo, las costumbres del mundo, y otra cosa es estar bajo un control pleno y total de un espíritu maligno, de un demonio. Y la forma de que la gente cae en esto, ahorita vamos a ver cuáles son las causas principales por las cuales una persona puede quedar endemoniada, perdón, y bajo el control pleno y total de un espíritu maligno, sea y que se manifieste esa posesión de una forma hilarante, ¿verdad? De una forma circense, de una forma estrafalaria, podría decirse, ¿verdad? Porque los demonios les encanta hacer un show ahí, ¿verdad? Cuando se manifiestan, o bien es de una forma silenciosa a través de ciertos síntomas como los que acabo de mencionar, ¿verdad?
Y también la posesión demoníaca se le atribuye a una, y decía yo, no toda la gente, ¿verdad? No toda la gente, pero cuando participan en ciertas cosas que son pecado, que son, son parte del ocultismo, ¿verdad? Del reino de las tinieblas, que mucha gente del mundo dice, no, yo no creo que eso sea malo. Bueno, pues la Biblia dice que sí, ¿verdad? Todo lo que va en contra de la palabra de Dios proviene del diablo, para que me entienda. Todo lo que es pecado y va en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, proviene de Satanás, el reino de las tinieblas. Ahora, escuche, también se atribuye a la posesión demoníaca a una alta susceptibilidad debido a pecados graves persistentes. Hay gente que se la pasa cometiendo pecados graves y son persistentes, o sea, no arrepentidos, y en ese momento, ¿verdad? En ese inter, la persona puede quedar endemoniada o poseída, ¿verdad? O entornos de profunda oscuridad espiritual, como por ejemplo, hay lugares donde se hacen, por ejemplo, aquí en México hay un lugar que se llama Catemaco. Catemaco es la cuna en México de los brujos, ¿verdad? De la hechicería y de la magia negra, ¿verdad? Del ocultismo. Y luego hacen sus reuniones, hacen sus aquelarres, por decirlo así, los brujos ahí en Catemaco. Y en esos ambientes, entornos de profunda oscuridad espiritual, una persona que no está metida en eso, que no está poseído, ahí puede quedar endemoniado. Por eso es que no hay, si usted sea o no sea creyente, si no tiene nada que ir a un lugar de estos, no se vaya a meter ahí, porque entonces va a haber problemas, puede haber problemas, ¿verdad? Ahora escuche. ¿Cuáles son las causas principales o las puertas principales por las cuales la persona puede caer en la posesión demoníaca? Mire, primero que nada, la puerta principal para que una persona pueda quedar quedar poseído o endemoniado, como se le conoce, o enchamucado, como también se le llama, ¿verdad? En México se le llama así, a los endemoniados se les llama enchamucados, porque a los demonios en México también se les dice chamucos. Si me pregunta usted por qué se les dicen chamucos, la verdad en este momento no lo sé, pero así se les llama, ¿verdad? Entonces, los que están, la puerta principal para la posesión demoníaca es el pecado empedernido, el pecado constante como la inmoralidad sexual, por ejemplo, o participar del ocultismo, ¿verdad? De hecho, el pecado es la puerta principal para la posesión demoníaca. Pecado empedernido o constantemente practicado sin arrepentimiento. Es la puerta principal. Y de ahí en adelante las puertas principales son, por ejemplo, participar en el ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Todas las artes y ciencias mágicas, ¿verdad? Sobrenaturales. Todo lo sobrenatural que no procede de Dios, no procede del reino de Dios, de Dios del Espíritu Santo, procede del reino de las tinieblas. Y ahorita voy a hablar de algunas cosas. Hay muchas prácticas ocultistas. Y una de ellas principales es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es aquella práctica herética antibíblica que muchas culturas y religiones, incluso que hablan de Dios como el catolicismo, ¿verdad? Religiones como el hinduismo, el budismo, se adora a estatuas e imágenes de seres humanos, de animales, ¿verdad? De personas. Y es algo que está prohibido en la palabra de Dios en los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos, el segundo mandamiento, habla acerca de no tener dioses ajenos ni adorar ídolos, o sea, y figuras, imágenes. Entonces, en la religión, en la creencia donde se adoran, hay gente que dice, es que nosotros no adoramos a la Virgen, por ejemplo, nosotros no adoramos a los santos, los veneramos. Si usted se va al diccionario, venerar y adorar es exactamente lo mismo. ¿Qué es adorar un ídolo, una imagen religiosa? Es darle un grado, una connotación de divinidad, ¿verdad? Para hacerle ruegos, súplicas, creer en ello, ¿verdad? Está prohibido por Dios, es pecado creer en otra cosa como algo divino, como algo superior, ¿verdad? Como algo sobrenatural al cual pedirle, rogarle y ampararse a ello, ¿verdad? Hacerle súplicas, rogativas, tener esperanza en eso, la idolatría es una de las puertas principales para la posesión demoníaca. También las herejías y falsas doctrinas y practicarlas. Hay movimientos, incluso sectas para evangélicas, en las cuales se practican doctrinas como por ejemplo herejías como la guerra espiritual, atar y desatar, declarar y decretar. Y todo eso, ¿verdad? Famosa guerra espiritual, no es otra cosa más que la manipulación de las fuerzas ocultas a través de los decretos, ¿verdad? De lo que se decreta con la boca,
se hace guerra espiritual, se ata, porque hay un sector del mundo evangélico que no son, de acuerdo con los teólogos verdaderos, ¿verdad? No son ni cristianos, ni son católicos, ni son nada. Es una secta paraevangélica, ¿verdad? Y una religión híbrida, el movimiento carismático neopentecostal que predica precisamente la teología de la prosperidad, y dentro de esto está la confesión positiva, la guerra espiritual. Y la guerra espiritual de atar y desatar demonios, desatar maldiciones, eso es hechicería, ¿sí? Porque los decretos o las ataduras que se hacen a demonios, a maldiciones, son conjuros de magia. Eso es, los decretos metafísicos cristianizados y los decretos metafísicos es exactamente lo mismo, es hechicería, es brujería, ¿verdad? Luego de ahí, ¿verdad? Participar de religiones y sectas paganas. ¿Cuáles son las religiones paganas y sectas paganas? Bueno, pues está el hinduismo, el budismo, el islam, por ejemplo, el catolicismo, el mormonismo, ¿verdad? El catolicismo es una secta pagana, ¿verdad? Aquellos que son católicos, y con todo respeto lo digo, si alguien es católico, a la Iglesia Católica le hace creer a la gente que es todas las sectas, falsas religiones y sectas paganas le hacen creer a su gente, a sus adeptos, que ellos son la religión verdadera y que ellos tienen la verdad absoluta, ¿verdad? Y la verdad absoluta la tiene solamente Dios y la tiene su palabra. Y no hay hace poco alguien preguntaba y decía, ¿cuál es en el mundo cristiano, cuál es la sede de ustedes, ¿verdad? O cuál es la religión o la denominación, a la cual ustedes, como si tuviéramos como el Vaticano, ¿verdad? Y yo le contesté a esa persona, es que en el cristianismo no hay una sede, no hay una ciudad santa, ¿verdad? Una ciudad a la cual se tenga que ir a hacer un peregrinaje. No hay un jefe supremo como un papa, algo así, ¿verdad? Un líder supremo, sino que el cuerpo de Cristo está constituido de creyentes, de cristianos, que se congregan en iglesias, en congregaciones cristianas, que están regidas y están dirigidas por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos lleva a la fe en Jesucristo, a adorar a nuestro Señor Jesucristo, a adorar al Padre y también al Espíritu Santo, ¿verdad? Y las religiones y sectas paganas precisamente incluso pueden hablar acerca de Dios, pero el problema es que aunque hablen de Dios, tienen una cierta cantidad o una alta cantidad de falsas enseñanzas teológicas y doctrinales heréticas bíblicas basadas en porciones de la Biblia, adulterado su comprensión, su entendimiento, ¿verdad? Y algunas sectas como por ejemplo, el catolicismo surge de unos hombres que se le conoció, un grupo que se le conoció como los famosos padres de la iglesia. Estos eran gnósticos que se cristianizaron, y una vez que se cristianizaron, ¿verdad? Formaron una religión híbrida en la ciudad de Roma, de la cual después nació la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? En la cual se maneja una fe, una creencia en Dios, pero también en muchas creencias del paganismo romano, ¿verdad? Del paganismo griego, del gnosticismo griego, de la adoración a los santos, a las vírgenes y a muchas otras cosas, ¿verdad? Cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? En el hinduismo, por ejemplo, se cree de que hay no sé cuántos, hay miles de dioses, y que hay un dios principal, que creo que es el dios Deva, ¿verdad? En el hinduismo, en el budismo, que habla acerca del culto a Buda, ¿verdad? A las fuerzas sobrenaturales, a las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Y así muchas otras cosas, creencias en lo sobrenatural, creencias en las divinidades, pero que verdaderamente todo eso está fuera de la voluntad de Dios. Todo eso no pertenece a Dios. Y a través de esto, ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de esto? Que las religiones y sectas paganas, todo lo que no es de Dios y lo que no es de Cristo, pertenece al mundo de las tinieblas, pertenece al reino de Satanás. Y todas las creencias paganas, falsas religiones, sectas paganas, pues obviamente están gobernadas por los demonios, por los espíritus malignos. Y si hay manifestaciones sobrenaturales en esas sectas, ¿verdad? Porque puede haber manifestaciones sobrenaturales, sensaciones extrasensoriales y muchas otras cosas, que verdaderamente son producidas por espíritus malignos. Mire, cuando el diablo quiere atrapar a alguien,
una de las cosas que hace es hacerle sentir sensaciones extrasensoriales, ¿verdad? Que tiene mucha paz, que algo lo toca, que se siente muy bien, incluso sanidades, ¿verdad? Sanidades que hacen invocaciones a ídolos, a estatuas de personas, de animales, ¿verdad? La gente recibe una sanidad, y muchas cosas a través de las cuales el diablo, no me puedo extender mucho en eso porque tengo más cosas que compartir en esta noche, a través de las cuales al participar en religiones y sectas paganas, el diablo los atrapa ahí, y de esa manera la gente puede llegar a quedar poseída o están poseídos, ¿verdad? También otra puerta principal para la posesión demoníaca es, por ejemplo, la hechicería. ¿Qué es la hechicería? Bueno, son las artes mágicas como la brujería, la magia, ¿verdad? Los hechiceros hacen conjuros de magia, ¿verdad? Hacen amarres, hacen limpias, ¿verdad? Y todo eso es hechicería, es brujería, es ocultismo puro, ¿verdad? Y cuando la gente se mete en eso, obviamente también está participando directamente, fuertemente, se está introduciendo con el reino de las tinieblas, y ahí es donde la gente queda atrapada y los demonios toman posesión de su vida, de sus cuerpos, por participar en esto. Otra puerta principal para la posesión demoníaca es jugar a la ouija. La ouija es esa tablita, ¿verdad? Que en forma de triángulo que se pone sobre un tablero, que se empieza a mover solita, y la gente que la ha jugado, yo nunca la he jugado, gracias a Dios, pero la gente que la ha jugado dice que verdaderamente la tabla los empieza a llevar, ¿verdad? Y ¿qué es la tabla la que se mueve sola? No, es un espíritu, es un demonio. Y en esas sesiones, por ejemplo, ahí la gente queda poseída, puede quedar poseída. Las limpias, ¿verdad? Consumir estupefacientes y alcohol. ¿Qué son los estupefacientes? Son las drogas. ¿Qué hace la droga? Bueno, la droga, lo que hace el alcohol, hace que la gente pierda la conciencia, pierda el control, el dominio propio, y a través de eso, ¿verdad? Cuando la gente pierde el control y el dominio, entonces los demonios penetran en su alma, penetran en su cuerpo, en su alma, y toman control de ellos, ¿verdad? También los trabajos de sanidad sobrenatural, ¿verdad? Las famosas operaciones sobrenaturales de que van con el hechicero, el brujo, y te voy a operar, y sí, tienen sanidades, pero son sanidades practicadas por los demonios. Otras puertas, ¿verdad? Como puertas para la posesión demoníaca, ¿verdad? Pactos satánicos, pactos con el diablo, la rebelión. La rebelión es una puerta. Uno de los personajes bíblicos, el rey Saúl, quedó poseído. Dios lo abandonó a su suerte y quedó poseído por un demonio que venía y lo atormentaba, ¿verdad? Precisamente por su rebelión contra Dios. El ateísmo, las filosofías paganas del mundo, ¿verdad? Hay otras sectas y sociedades secretas como los Illuminati, ¿verdad? Los Rosacruces, la masonería, que todo eso es gnosticismo, ¿verdad? Todo ese gnosticismo moderno está altamente plagado de ocultismo y de símbolos diabólicos y satánicos que la gente ni siquiera sabe que se mete, ¿verdad? Participar del gore. Gore es una exhibición explícita y excesiva y realista de sangre, mutilaciones, violencia física y exposición de vísceras. Todo ese sadismo hace que la gente pueda quedar endemoniada. Participar de música satánica y heavy metal. Participar de la astrología. ¿Qué es la astrología, verdad? Adivinar el futuro a través de leer las posiciones de los astros. También en esto entra el zodiaco. La magia, los conjuros, los amarres, ¿verdad? Haga usted su amarre para que su pareja no se le vaya. Bueno, pues le hace el amarre, pero el que le hace el amarre es un espíritu maligno. Y esto es como un maleficio, ¿verdad? Hacia la gente. Un maleficio es magia esto, y queda poseído tanto aquella persona como esto, ¿verdad? Los famosos baños purificantes. Hay gente que va al mercado, ¿verdad? Y ahí donde venden cosas para brujería y magia, les dan lociones, infusiones, ¿verdad? Y ya sea que se bañen, ¿verdad? Se bañen en una tina, se bañen en su baño, o bien se van al mar, ¿verdad? Y hacen ciertos rituales ahí, ¿verdad? También se echan ciertos ungimientos, y ahí en el mar hacen los famosos baños purificantes, inclusive hacen pactos. Yo tengo hay una hermana en Cristo, ¿verdad? Que ella una vez comentaba acerca de esto, que cuando ella participó en la magia, la brujería, una vez me contaba que luego se iban al mar, ¿verdad? Y ahí hacían sus baños purificantes, y hacían sus pactos las famosas deidades, ¿verdad? Que no son otra cosa más que demonios ahí operando, ¿verdad?
Los sortilegios, que es la lectura de la suerte, ¿verdad? A través de la quiromancia, leer las manos, leer los pozos, los asientos ¿cómo se llama? Del café y algunas otras cosas de adivinación, ¿verdad? La lectura, los sortilegios, en todo esto participa. Mire, en toda actividad de ocultismo donde obviamente participan los demonios, la persona se asocia con ellos y esto es la puerta principal para que queden poseídos, y sea que se les manifiesta abiertamente o sea que sean manifestaciones silenciosas. Experiencias traumáticas, ¿verdad? También es una puerta, ¿verdad? Un susto muy fuerte, ¿verdad? Vivir al borde en un accidente, la gente se trauma, se queda traumado y a través de eso la persona puede quedar poseída también, ¿verdad? Participar del satanismo, leer la Biblia satánica, sacrificios de animales o sacrificios humanos, las famosas misas negras, invocaciones a los demonios directas o a los espíritus, el espiritismo, ¿verdad? ¿Qué es el espiritismo? Es andar ahí consultando a los espíritus, los famosos espíritus o cualquier tipo de espíritu, ya sea los espíritus de los muertos, que es la nigromancia, que es consultar a los espíritus de los muertos, participar de fiestas como Halloween, como Día de Muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuando algo se hace en contra de la voluntad de Dios, la Biblia dice que no se deben de consultar a los muertos ni los espíritus de los muertos. Y cuando la gente por costumbre o por cultura participa de estas cosas, muchas veces sin saberlo, se están metiendo en el reino de las tinieblas y eso es la puerta principal, el enlace para que se queden atados, se queden enlazados ahí con un espíritu, un demonio. El fetichismo, ¿qué es el fetichismo? Es el culto supersticioso a los fetiches, amuletos y talismanes. Hay muchas clases de fetiches, amuletos y talismanes. Hay fetiches como por ejemplo amuletos como ¿cómo se llama? Los amuletos que se cuelgan, ¿verdad? Los espantasueños, creo que se le llaman. En México, ¿verdad? En otras partes se pone una planta de sábila, hojas de sábila ¿cómo se llama? Con cintas rojas y una herradura. Y un amuleto, ¿verdad? El fetichismo es el culto a los fetiches. ¿Qué es un fetiche? Es cualquier objeto que se le da un grado de como algo sagrado, o como algo divino, o como algo que es un objeto para tener una suerte, para tener una protección, ¿verdad? Hay religiones donde se usan los famosos escapularios, ¿verdad? Los crucifijos, los rosarios también, con todo respeto, pero todo eso es fetichismo. Así se le conoce. Usted puede decir, ¿verdad? Bueno, ¿y usted por qué habla de eso? Porque yo también, primero que nada, llevo 26 años estudiando la Biblia. Número dos, yo también participé de eso y he estudiado todos estos asuntos desde hace 26 años. Y por eso es que tenemos la autoridad del estudio, que te da el estudio, el conocimiento, ¿verdad? La autoridad intelectual, teológica y doctrinal que te da el estudio para poder hablar de estas cosas. Alguien me dijo en alguna ocasión, estaba tratando de enseñar algo y le dije, bueno, ¿tú conoces de la Biblia? ¿Has leído la Biblia? ¿Has estudiado la Biblia? Porque me quería rebatir de algo y dice, bueno, no, yo no conozco de esto, conozco muy poco. Ah, bueno, que le digo, si tú fueras médico y yo no fuera médico, ¿yo te podría dar a ti un consejo en medicina? No, pues obviamente no. O si tú fueras abogado y yo no fuera abogado, ¿yo te podría dar un consejo jurídico? No, pues no. Entonces, si tú no eres pastor ni eres estudiante de la Biblia, no puedes darme a mí consejos ni enseñanza sobre asuntos bíblicos, teológicos, doctrinales y espirituales, ¿verdad? Porque no tienes el conocimiento. Pero bueno, ese será otro tema, ¿verdad? Entonces, hay muchas, y estas son algunas, porque hay muchas otras puertas o formas a través de las cuales la persona puede quedar endemoniada, puede caer en ese estado de posesión demoníaca. Ahora, ya para ir para el final, la posesión demoníaca es una gran tragedia para la gente, verdaderamente, porque los demonios cuando se meten a la vida, al cuerpo y a la mente de una persona, su objetivo es destruir. Son entes malignos cuyo objetivo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, dice, el ladrón vino a robar, matar y destruir.
Cuando los demonios se meten a la vida de la persona, a su familia, ¿verdad? A través de la persona, el objetivo de los demonios es destruir, de robar, de destruir la vida de las personas. No van a bendecir verdaderamente. Te dan un beneficio, pero a cambio de un perjuicio superior o mayor, ¿verdad? Esa es la verdad de las cosas. Por la manifestación, por la causa que sea, ¿verdad? Porque tenga dones para conocer el futuro, que porque tenga ataques físicos como los que comenté hace rato, ¿verdad? Que porque levite, que porque pueda conocer, ¿verdad? Que tener clarividencia, tener sueños y muchas otras cosas, ¿verdad? Pueda conocer cosas que no es a través de Dios, del reino de las tinieblas ni del Espíritu Santo. La vida de la persona va a ser ampliamente, grandemente perjudicada en su salud física, mental y espiritual, ¿sí? Hasta llevarlo a la destrucción y aparte de eso, llevarlo a la perdición eterna, que es lo peor que le puede pasar a la persona. Ahora, ¿cuál es la solución a la posesión demoníaca? Hace poco alguien me preguntó y me dijo, bueno, ¿y cuál es la solución a este asunto espiritual demoníaco que la persona está pasando? Una persona X, ¿verdad? Que me comentaban. Y yo me quedé así pensando y le dije, bueno, mira, no es como que vamos a hacer una alquimia, ¿verdad? De que vamos a mezclar ciertos productos químicos, ¿verdad? O como que vamos a hacer vamos a recitar un mantra, ¿verdad? O vamos a hacer ciertas cosas, ¿verdad? A untarlo, ungirlo con ciertos productos, ¿verdad? Para que ya la persona pueda ser liberada, ¿no? O llevarlo a cierto lugar. No, 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 no. La solución a la posesión demoníaca no son cosas, no es algo, es alguien, es una persona. Escuche, Marcos capítulo 1, versículo 23 al 27. Dice, de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido, o sea, lo obedeció. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad quien Jesús les da órdenes, incluso a espíritus malignos, y lo obedecen. La Biblia enseña, dice en Hechos 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación más que en el nombre de Jesús. La única forma en la cual una persona puede ser liberada, o el único medio a través del cual puede ser liberado, es a través de Jesús, o más bien el que libera de la posesión demoníaca, el que sana y restaura de estas situaciones espirituales es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo y la fe en Él y en su nombre, en su glorioso y todopoderoso nombre. No hay nada que hacer, ¿verdad? No hay que hacer invocaciones, no hay que hacer rezos ni oraciones, etcétera, etcétera, para que la persona sea liberada, sino simplemente lo que se tiene que hacer así de sencillito. ¿Quién es la solución? ¿Quién es la respuesta? Cristo es la respuesta, Jesucristo es la respuesta, ¿verdad? Solo, escuche, nadie se puede salvar a una persona del poder del diablo y del reino de las tinieblas más que Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que el Padre puso todo en sus manos y ahora Él es el Señor, el amo y Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que ante el nombre de Jesús, ante Jesús, toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El Padre le entregó todo al Señor, ¿verdad? Se sentó a la diestra del Padre y ahora el Hijo de Dios está gobernando desde ahí todo el universo entero. Y el único que tiene el poder y autoridad divina para liberar y salvar a la persona de una posesión demoníaca es Cristo Jesús. Obviamente, escuche. La Biblia nos enseña que solo por conocer a Jesús a través de la Biblia y del Evangelio, y así mismo la persona debe ser guiada a rendirse a los pies del Hijo de Dios, de Jesucristo, es como puede ser salvo y del yugo de las tinieblas, ser salvo de la posesión demoníaca y ser libre del yugo de las tinieblas o de una posesión demoníaca. Obviamente la persona debe de saber, se le debe decir, ¿verdad? Para esto es la evangelización, para esto es la predicación de la palabra. Se le debe de saber y hacer entender que si ha estado practicando alguno de los pecados y comportamientos, pecados como el ocultismo, la hechicería, pecados no arrepentidos graves, ¿verdad?
o tiene algunos comportamientos anormales, como que levita, como que se estigmatiza, como que puede adivinar cosas, etcétera, etcétera, pues eso es, la gente debe de saber, ¿verdad? Que si ha participado de esto, o tiene esas manifestaciones anormales, sobrenaturales, debe de comprender que muy probablemente esté poseído, esté endemoniado, o abiertamente se le ha manifestado un demonio. Entonces, eso vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Pero la persona, si hay que hacerle saber esto, ¿verdad? Que si ha estado participando en estos pecados o ha tenido comportamientos anormales, hay una gran posibilidad de que esté, el 99%, de que esté endemoniado y poseído, y esto se le debe hacer saber para que la gente, por voluntad propia, que primero que nada quiera ser libre, quiera ser salvo de esto, ¿verdad? Es como el ejemplo que el enfermo que le dices, oye, tú tienes cáncer, ya te hicimos estudios, te hicimos análisis, tienes cáncer. ¿Qué va a decir la persona? No, pues me quiero componer, ¿verdad? O estás enfermo de tal infección, ¿verdad? No, pues me quiero componer, ¿verdad? La persona tiene que tener deseos de salir de esto, ¿verdad? Porque hay gente que se les dice y todo, dice, bueno, pues es que yo ya me acostumbré, yo estoy acostumbrado a esto, ¿vale? Pues está bien, estás acostumbrado y te vas a quedar con eso, pero eso te va a destruir en esta vida y te va a destruir en la otra vida, en el otro mundo. La persona hay que hacerle saber que está la posibilidad de una posesión demoníaca por todas estas cosas que estuvimos hablando y guiarle, ¿no? A que busque la solución. ¿Y quién es la solución? ¿O en quién está la solución? En Cristo Jesús, en la fe en Jesús, la fe, la confianza y la obediencia plena y total al Hijo de Dios. Eso es la fe. Ahora bien, una vez que se le hace entender esto, se le debe de guiar a que crea plena y totalmente en Jesús, que confíe totalmente en Él y que se rinda totalmente a Él, y asimismo que se arrepienta de todo corazón de sus pecados. La persona, si hace todas estas cosas de verdad, ¿verdad? Cree, confía, se rinde al Señor Jesús de todo corazón y se arrepiente de todo corazón de sus pecados, entonces el Señor Jesucristo lo va a liberar, lo va a rescatar, lo va a liberar, ¿verdad? Y como dice en Colosenses capítulo 1, será trasladado del dominio del reino de las tinieblas al dominio del reino de la luz del amado Hijo de Dios. Ahora bien, escuche, la persona, usted se topa con alguien, a veces nos hemos topado con alguien que abiertamente se le manifiesta un demonio, ¿verdad? Y empieza a hablar ahí, y yo tengo el control de este cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, escuche, aquí es otra cosa, ¿va? Entonces aquí lo que va a pasar es que un verdadero discípulo de Jesús, fiel creyente al Señor y obediente, con la autoridad del Hijo de Dios y con la autoridad del nombre de Jesús, puede liberarlo tal como el Señor Jesucristo lo dijo en su palabra. Y voy a leer 3 porciones bíblicas. Escuche. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19. Dice Lucas 10, al 17 al 19. Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, versículo 19, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada podrá hacerles daño. ¿A quién le dice esto? A sus discípulos. A todo aquel que es discípulo de Jesús. Es una promesa para todo aquel que es discípulo, creyente, discípulo fiel y obediente de el Hijo de Dios, de Jesús. De Jesús. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales, versículo 17, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán su salud. Hechos capítulo 16, versículo 18, 16 al 18. Está hablando, comenta un poquito del contexto de esta escritura. Está hablando aquí la Biblia de cuando el apóstol Pablo fue a predicar a una ciudad, ¿verdad? Y había una joven que bueno, no todos los días, pero de vez en cuando ellos iban por ahí, iba atrás de ellos pregonando y decía, estos hombres son siervos del Señor. Crean en su mensaje, etcétera, etcétera. Y era una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Dice, versículo 16, una vez cuando íbamos al lugar de oración, capítulo 16, verso 16 al 18.
Una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu y le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó, la liberó. ¿Por qué? Por la autoridad del nombre de Jesús. Y escuche, la Biblia enseña esto. La Biblia enseña que sola y exclusivamente para todos aquellos que son o que somos creyentes y fieles discípulos de Jesús, obedientes a su palabra, a sus enseñanzas, mandamientos y a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo les ha dado o te da una autoridad espiritual sobre el reino de las tinieblas, de la cual no se debe de abusar o hacer un sobreuso como se predica en algunas falsas doctrinas como la guerra espiritual, lo cual no voy a explicar ahorita, ¿verdad? Más adelante, si Dios lo permite, voy a estar hablando de la falsa doctrina de la guerra espiritual carismática neopentecostal, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Pero cuál iglesia? El cuerpo de Cristo, el cuerpo místico del Señor, que no está compuesto por una organización, una religión, sino por un grupo de creyentes a nivel internacional que se congregan en congregaciones cristianas, que creen en Jesús, confían en Jesús, adoran a Jesús, adoran al Padre, al Espíritu Santo, y que la Biblia es la única regla para regir la fe. Y todas esas iglesias están dirigidas, guiadas, regidas por el Espíritu Santo, y todos creemos en un mismo Padre, creemos en un mismo y único Señor Jesucristo y en un único Espíritu Santo, ¿va? Entonces el Señor Jesucristo dejó dicho a través de su palabra que a todos los que creemos en el nombre de Jesús, en su nombre, y le obedecemos, nos ha dado la autoridad sobre los demonios para poder liberar a una persona cuando a ésta se le manifiesta abiertamente un demonio, o bien cuando bajo la dirección del Espíritu Santo se conoce por intuición y revelación divina que la persona está poseída. Hay gente, ¿verdad? Hay gente que tú la tratas y de momento como que intuyes en tu espíritu, sientes que Dios te está hablando, que el Espíritu te está diciendo: esta persona está poseída por un espíritu, ¿verdad? Y sí, cada vez lo sientes más fuerte hasta que empiezas a hablar con ella, sea que se le manifiesta o no se le manifiesta, ¿verdad? Sientes la necesidad de reprender al espíritu inmundo y decirle: espíritu maligno, espíritu inmundo, que estás en esta persona, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de esta persona, en el nombre de Jesús. Y los demonios tienen que obedecer al nombre de Jesús, la orden que se da en el nombre de Jesús. Y para esto tiene que ser un cristiano, un creyente consagrado, entregado, rendido, fiel y obediente a Cristo Jesús y a la palabra de Dios, ¿verdad? La liberación la debe hacer un fiel y verdadero discípulo de Jesús, un cristiano consagrado a Cristo, en Cristo en espíritu y en verdad, y que viva en la sana doctrina. Porque si alguien que no es cristiano quiere liberar, alguien que no es discípulo de Jesús, quiere liberar a una persona, va a cometer un error, ¿verdad? Va a cometer un grave error, ¿verdad? Como la Biblia habla, dice que había un tal Esceva, que era un exorcista judío que tenía 7 hijos, y andaba haciendo exorcismos, y en una ocasión quisieron liberar a un endemoniado, eran unos exorcistas judíos, y dice el libro de los Hechos, que le dijeron: te ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿verdad?, que te salgas de este hombre. Y el endemoniado, el espíritu maligno del endemoniado, ¿cómo se llama? Les contesta, dice: conozco a Jesús, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco. Y dice que el endemoniado se les aventó, se les echó encima a los exorcistas y los revolcó. ¿Por qué? Porque no eran discípulos de Jesús, ni tenían la autoridad del nombre de Jesús, ni mucho menos eran hijos de Dios. En alguna ocasión, aquí por donde yo vivo, había una vecina que yo empecé a escuchar y que decía: ni que
te ordenamos en el nombre de Dios que salgas de esta joven, que salgas. Y la muchacha se reía, se carcajeaba de ellos, dice, no, no puedes, no van a poder, no van a poder conmigo, esto o lo otro. Y ya estaban hablando de inclusive de pegarle, de darle golpes, ya que me acerco y que le digo, no señores, esto no se hace así. Ustedes para empezar no son discípulos de Jesús, no tienen autoridad, ¿verdad? No tienen ninguna autoridad y las cosas no se hacen así. No la vayan a lastimar a la muchacha porque me voy a ver en la necesidad de hablarle a la policía. Ya se calmaron, se tranquilizaron y la dejaron por la paz. Y mucha gente que piensa que porque conoce un poquito de Dios, sabe un poquito de Biblia, que porque piensa que tiene su religión, su secta, ¿verdad? Pagana, que aún habla de Dios, piensan que pueden hacer los famosos exorcismos. Y lejos, lejos de que las cosas se compongan, las cosas se pueden poner peor, ¿verdad? Ahora escuche, con una persona que se le manifiesta un demonio y un cristiano, un creyente, un discípulo fiel del Señor, libera a la persona del demonio, ¿verdad? Porque cuando a la gente se le manifiesta un demonio, la persona pierde la conciencia, pierde el control de sí mismo y a veces no sabe ni qué pasó, ¿verdad? Pero se le debe decir, mira, te pasó esto, te pasó aquello, y esto es producto de la posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque pues estás vacío espiritualmente, estás muerto en tus pecados, etcétera, etcétera. Entonces debes de arrepentirte y debes de entregar tu vida a Cristo Jesús. Porque si no se hace eso y la persona no se arrepiente, cree en Jesús y entrega su vida a Cristo, su estado posterior, después de la liberación, va a ser peor. Escuche, Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice el Señor, cuando un espíritu maligno sale en una persona, está hablando con referencia a los exorcistas judíos, porque los judíos también hacían exorcismos. No eran cristianos, no eran hijos de Dios. Eran parte del pueblo de Dios, pero no eran hijos de Dios, porque solamente se puede llegar a ser hijo de Dios a través de Jesús, de la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo aquel que cree en Él lo recibe, el Hijo de Dios le da la potestad del derecho de ser creado hijo de Dios. Y dice el Señor, dice, cuando un discípulo maligno sale de una persona, va por los lugares áridos. Aquí se refiere principalmente, está refiriéndose a los exorcistas judíos. Aunque también aquí se contempla la posibilidad de que un cristiano pueda liberar a alguien inconverso, alguien que no es salvo todavía, que no está rendido a Cristo. Dice, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Vuelvo a repetir, versículo 43. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volverá a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, escuche, esta palabra es importante, desocupada, barrida y arreglada, o sea, la encuentra vacía del Espíritu de Dios, vacía de la presencia de Cristo Jesús, ¿verdad? La encuentra desocupada, barrida y arreglada, y luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada, le dice el Señor a los fariseos. Y escuche, esto que dice el Señor es muy importante, porque cuando una persona es liberada, se puede manifestar, ¿verdad? Y te mandan a traer y dicen, oiga, yo sé que usted es cristiano, o es pastor, o es el líder, no sé, va. Ayúdeme a orar, o es que está endemoniado. Bueno, vas, lo liberas, lo puedes liberar con la autoridad del nombre de Jesús, lo puedes hacer, claro, claro, el Señor Jesús te da a los que al que es creyente, al que es cristiano, al que es discípulo de Jesús, el Señor Jesús te da esa autoridad, puedes hacerlo, pero una vez que lo hagas, tienes que conducirlo a los pies de Cristo, tienes que evangelizarlo y combinarlo, ¿verdad? Casi empujarlo a que crea en Jesús, se arrepiente y se entregue a Cristo de todo corazón. Que crea en Él y le rinda su vida y lo haga su Señor y su Salvador. Porque entonces en ese momento el Señor lo salvará del pecado, lo limpiará, lo purificará, le dará vida eterna y lo hará hijo de Dios. Si eso no ocurre en la persona por negativa de la persona, entonces queda prácticamente desprotegido, vacío, ¿verdad? Limpio ya del espíritu maligno, pero vacío. Y lo que va a pasar es que ese espíritu maligno va a regresar con otros 7 peores. Y el estado posterior de esa persona que fue liberada, pero que no creyó, no quiso creer en Jesús ni rendirse al Señor, ni se arrepintió del pecado, ni se volvió a Dios, ni se entregó a Cristo, va a ser peor. Porque aparte del vacío,
es considerado un acto de rebelión contra contra Dios y su misericordia, y por eso Dios lo va a entregar a un estado, a que tenga un estado postrero peor que el que tenía antes, cuando fue liberado por primera vez. Amados amigos, amados hermanos en Cristo, ya me extendí un poco más. Ya no puedo seguir avanzando en este asunto de la posesión demoníaca y de la liberación. Estas realidades espirituales es algo muy interesante, es algo muy importante, ¿verdad? Es algo que mucha gente desgraciadamente no conoce en el mundo, es algo que tristemente mucha gente se le quiere enseñar, se le quiere predicar a través de la palabra de Dios y no te permiten, ¿verdad? Y de esa manera el diablo los tiene cegados, su entendimiento los tiene atrapados y destruyendo sus vidas y conduciéndolos a la perdición eterna. Y acuérdese de esto, la única salida a una posesión demoníaca, a la estancia y estadía de un demonio en la vida de una persona, sea que se manifieste de manera circense, estrafalaria, o que sea una manifestación silenciosa, tácita, así, a través de ciertas manifestaciones sobrenaturales como las que mencioné al principio. La única forma o el único que puede salvarlo y liberarlo es una sola persona, es Cristo Jesús. Y de ahí su cuerpo, o sea, sus discípulos, sus hijos, los que somos sus creyentes, con la autoridad del nombre de Jesús que nos ha dado, a los que creemos en Él, confiamos en Él y le obedecemos al Hijo de Dios, es que la persona también puede ser liberada, ¿sí? Nosotros no tenemos el poder, no tenemos la autoridad. Toda esa autoridad proviene precisamente del Hijo de Dios, porque a los únicos que los demonios le tienen miedo es a Dios, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios ha establecido que a través de la fe y el nombre de su amado Hijo Jesús, aquellas personas que estén poseídas por demonios sean liberadas con la autoridad del nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche. Si el Señor lo permite, nos vemos en la enseñanza bíblica. No, este fin de semana quiero comentarles que no va a haber enseñanza bíblica porque tengo la necesidad de hacer un viaje fuera de la ciudad, ¿verdad? Si el Señor lo permite, entonces nos estaremos viendo para dentro de 8 días en la reflexión bíblica. Espero que esta enseñanza les haya sido de bendición y de edificación, ¿verdad? Estos temas son muy importantes tratarlos y es muy importante que sepamos qué pasa, qué sucede y qué se puede hacer. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche. Bendiciones para todos.